¿Alguna vez nos hemos detenido a pensar cómo se diseña un fármaco para combatir una enfermedad que nace en lo más profundo del cerebro? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en el fascinante mundo de la farmacoquímica para entender molécula a molécula la batalla contra el Parkinson. Y no se trata solo de aliviar síntomas, no. Es toda una estrategia para, literalmente, reequilibrar la química cerebral. Todo arranca aquí, hace ya más de 200 años, con esta descripción tan precisa de James Parkinson. Pero de toda la frase, lo que es realmente asombroso es la parte final, sin merma del intelecto. O sea, desde el principio se supo que esta es una enfermedad que ataca el cuerpo, que ataca el movimiento, pero que deja la mente, la esencia de la persona, intacta. Y esa dualidad, créanme, es el corazón de todo este desafío. Bien, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero vamos a entender el problema de raíz en el cerebro. Después veremos la estrategia química para arreglarlo. Luego nos enfocaremos en la molécula estrella, la famosísima L-Dopa, para después explorar todo el arsenal de fármacos disponibles. Y claro, terminaremos echando un vistazo a lo que nos depara el futuro. Muy bien, empecemos por el principio de todo. ¿Qué es lo que está pasando realmente dentro del cerebro de una persona con Parkinson? La respuesta, como veremos, está en un desequilibrio químico muy específico. Aquí están los 4 pilares de la enfermedad, ese temblor tan característico cuando el cuerpo está en reposo, la lentitud para moverse o bradicinesia, la rigidez en los músculos y los problemas de equilibrio. Y aunque parezcan síntomas muy físicos, su origen es 100% neurológico y todos apuntan a una única causa. Y aquí está el meollo del asunto. En una parte del cerebro llamada sustancia negra, hay unas neuronas encargadas de producir un mensajero químico clave, la dopamina. La dopamina es vital para que controlemos el movimiento de forma fluida. En el Parkinson, estas neuronas empiezan a morir, y sin dopamina, todo el sistema de comunicación para el movimiento se vuelve un caos. Esta imagen lo explica de una forma genial. Pensemos en el control del movimiento como un balancín, de esos de los parques, que tiene que estar en perfecto equilibrio. De un lado tenemos la dopamina, que frena, que inhibe, y del otro lado la acetilcolina, que acelera, que excita. Cuando la dopamina empieza a desaparecer, ¿qué pasa? Pues que el balancín se inclina por completo, dejando que la acetilcolina domine sin contrapeso. Y ese descontrol es lo que causa los temblores y la rigidez. Entonces, si el problema es un balancín desequilibrado, la solución desde la farmacoquímica es bastante lógica, ¿no? Hay que volver a nivelarlo. Y, por suerte, la química nos ofrece varias maneras de intentarlo. Básicamente tenemos 3 grandes estrategias o frentes de ataque. La primera, y la más importante, es reponer esa dopamina que se está perdiendo. La segunda es, digamos, engañar al cerebro con moléculas que se parezcan a la dopamina y hagan su trabajo. Y la tercera es irse al otro lado del balancín, frenar un poco a la acetilcolina para ayudar a que todo se nivele de nuevo. Ahora sí, vamos a la estrategia principal. Aumentar la dopamina. Y aquí es donde la farmacoquímica se pone realmente creativa, porque para lograrlo tuvo que superar un obstáculo gigantesco. Esta es la pregunta del millón, la que todo el mundo se hace. Si falta dopamina, ¿por qué no simplemente dar una pastilla de dopamina y listo? Suena súper lógico, pero el cuerpo humano, y en especial el cerebro, es un poquito más complicado que eso. Y la razón es esta, la barrera hematoencefálica. Imaginen que es como el equipo de seguridad de un club súper exclusivo. Su trabajo es proteger al cerebro de cualquier sustancia extraña o tóxica. El problema es que esta barrera ve a la molécula de dopamina por su estructura química y le dice, tú no pasas, no la deja entrar. Así que aunque la tomemos, nunca llegaría a donde de verdad se necesita. Y aquí es donde entra el ingenio químico. A la izquierda está la dopamina, la que no puede pasar. A la derecha, su precursora, la levodopa o L-Dopa. ¿Ven esa pequeña parte extra que tiene, el grupo carboxilo? Bueno, ese pequeño añadido lo cambia todo. Hace que la molécula se disfrace de aminoácido, que son como los ladrillos de las proteínas. Y resulta que el cerebro tiene unas puertas especiales para dejar pasar aminoácidos. Así que la L-Dopa usa una de esas puertas para colarse como un auténtico caballo de Troya. Una vez que la L-Dopa logró cruzar la muralla y ya está dentro del cerebro, una enzima le quita ese disfraz, ese grupo extra. Y, listo, se transforma en la dopamina que las neuronas necesitaban con urgencia. Una solución brillante, ¿verdad? Pero había un problema. Y era un problema enorme. Resulta que, sin ayuda de toda la L-Dopa que una persona toma, solo un miserable 1% logra llegar al cerebro. 1%. El otro 99% se convierte en dopamina fuera del cerebro, en el resto del cuerpo, donde no solo no ayuda, sino que puede causar efectos secundarios.
Para solucionar esto, la química nos dio unos guardaespaldas moleculares, como la carbidopa. La función de esta molécula es bloquear a la enzima que convierte la L-dopa en dopamina antes de tiempo. Y lo más genial es que la carbidopa, al igual que la dopamina, tampoco puede cruzar la barrera del cerebro. Así que protege a la L-dopa en todo el cuerpo, pero la deja entrar solita al cerebro para que haga su magia. Esta combinación es tan efectiva que permite reducir la dosis de L-dopa hasta en un 75%. Ok, la L-dopa es la pieza central, la reina del tablero, sin duda, pero la lucha contra el Parkinson es compleja y requiere un ataque desde varios frentes a la vez. Así que veamos el resto del arsenal que ha desarrollado la farmacoquímica. Esta tabla lo resume todo perfectamente. Ya vimos la primera estrategia, usar el precursor, L-dopa. Pero también podemos proteger la poquita dopamina que todavía se produce en el cerebro. Podemos imitar su acción con otras moléculas y, claro, podemos irnos al otro lado del balancín y bloquear un poco a la acetilcolina. Aquí es donde entran los protectores. Una vez que la dopamina es liberada para enviar su mensaje, hay dos enzimas, llamadas MAO y COMT, que actúan como un equipo de limpieza, listas para degradarla y eliminarla. Lo que hacen fármacos como la selegilina es inhibir a estas enzimas. Actúan como escudos, permitiendo que la dopamina se quede activa por más tiempo, maximizando su efecto. Por eso la estrategia moderna es la combinación. O sea, ¿por qué atacar por un solo lado si puedes hacerlo por tres al mismo tiempo? Fármacos como Stalevo, por ejemplo, empaquetan en una sola pastilla al precursor, L-dopa, a su guardaespaldas, carbidopa, y a uno de los protectores, la entacapona. Es un ataque totalmente coordinado para asegurar la máxima cantidad de dopamina en el cerebro por el mayor tiempo posible. Y la química se puede poner todavía más sofisticada. Este concepto se llama latentización. Se diseña una molécula, un profármaco, que cruza la barrera del cerebro súper fácil. Pero una vez dentro, una reacción química le añade una carga eléctrica. Y esa carga hace que se quede atrapada, ya no puede salir. Ahí dentro se va liberando el fármaco activo lentamente. Es como crear un pequeño almacén de medicamento dentro del propio cerebro. Y además de todo esto, hay otros jugadores clave en el equipo. Están los agonistas, que son imitadores que activan los receptores de dopamina directamente. Está la amantadina, que lo que hace es forzar a las neuronas a liberar la dopamina que tienen guardada. Y por supuesto, los anticolinérgicos, que trabajan en el otro extremo del balancín para ayudar a restaurar el equilibrio. Hemos visto un arsenal químico que es realmente impresionante, pero la ciencia, por suerte, no se queda quieta. La lucha contra el Parkinson está entrando en una era completamente nueva, una que va mucho más allá de simplemente reponer químicos. La progresión es increíble si lo pensamos. En los 60 se descubre la levodopa. En los 90 aprendimos a protegerla y a imitarla. Hoy en día ya existen infusiones que suministran el fármaco de forma continua durante 24 horas. Pero fijémonos en el salto hacia el futuro. La meta ya no es solo gestionar la química, sino reconstruir lo que se dañó. Se habla de terapia celular para reemplazar las neuronas muertas y de factores neurotróficos para proteger a las que todavía están vivas. Es un cambio total de paradigma, de la defensa a la reconstrucción. Y esto nos deja con la gran pregunta final. La farmacoquímica nos ha llevado desde tratar los síntomas a ciegas hasta manipular la neuroquímica del cerebro con una precisión asombrosa. El siguiente gran salto es pasar de la sustitución a la regeneración. La ciencia ya está en ese camino, y la esperanza es que algún día la respuesta a esta pregunta sea un sí rotundo.